Nació poco antes del descubrimiento de América, pero toda su vida estuvo ligada a este continente. Nos referimos a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los primeros exploradores españoles que llegaron al sur de Norteamérica. Naufragó en las costas de Florida, fue apresado por los indígenas y huyó a México. Fue adelantado del Río de la Plata y fue el primer descubridor de las cataratas de Iguazú. Hoy en Intramuros un repaso a la vida del conquistador y descubridor jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su fecha exacta de nacimiento es un enigma, ya que no se cuenta con una partida de nacimiento. En cualquier caso, los historiadores coinciden en que Álvar Núñez Cabeza de Vaca nació en Jerez entre 1488 y 1490, en el seno de una familia hidalga. Hijo del caballero 24 Francisco de Vera y Teresa Cabeza de Vaca, se sabe que fue nieto de Pedro de Vera, conquistador de Gran Canaria. Quizás lo más desconocido de Álvar Núñez Cabeza de Vaca sea precisamente el año de su nacimiento, ¿no? Es sobre lo que más se discute. Gran parte de los historiadores aducen el año 1507 como el más probable de su nacimiento. Eso es algo que hoy día está absolutamente descartado, entre otras razones porque en el año 1512 ya aparece Álvar Núñez como camarero del duque de Medina-Sidonia, y en el año 1513 está en la batalla de Rávena, con lo cual está absolutamente descartado que con 6 años pudiera hacer todo eso, ¿no? Fecha más probable, la de 1490. Problema es que no se ha podido encontrar su partida de bautismo. Cuando yo hice la biografía de Álvar Núñez, ponía como anécdota, y hay que dejarlo en el terreno de lo meramente anecdótico, de que en la partida de bautismo de la parroquia de San Miguel, de la Collación San Miguel, que es la única que se conserva de esa fecha, en ese año 1490 hay una partida de nacimiento de un tal Álvaro que está recortada a cuchilla. Solamente digo eso, es decir, que Álvaro, hay 1000 millones de Álvaro, ¿no? Pero bueno, es casualidad. No hay nada, es decir, en ninguna de las partidas, date cuenta que en ninguna de las partidas de bautismo de San Miguel, que es la única que tenía libros en aquella época, consta. Las demás parroquias todavía no lo tenían. Lo que sí que ya no se discute es que era jerezano. ¿Dónde nace? Hombre, entre San Lucas y San Mateo hay una calle que se llama la calle Cabezas. En esa calle Cabezas, a mitad de la calle, cercano a una discoteca, hay una casa palacio cuyo patio está formado por unas columnas cuyos capiteles son cabezas de vacas. Y el nombre de la calle pues también es curioso, ¿no? Lo que también está claro es que sus padres eran de aquí. Su padre es Francisco de Vera, hijo de Pedro de Vera, el que ganó a Canarias, fue el conquistador de Canarias. Y de otro lado también es el nieto de otro jerezano que es Pedro de Estopiñán. Pedro de Estopiñán tiene un monumento justo a la entrada del puerto de Melilla, porque fue también el conquistador de Melilla, ¿no? Aproximadamente en 1512 se alista en las tropas de la Liga Santa, formada por varios países, entre ellos España, para luchar contra Francia. Pronto entra al servicio de la Casa de Medina-Sidonia, participando en varias batallas. En 1527 hace su primer viaje a las Indias, embarcando en Sanlúcar como tesorero y alguacil mayor en la expedición que capitaneaba el gobernador Pánfilo de Narváez, que tenía por objetivo la conquista de Florida. Tras una fuerte tormenta naufragó, llegando finalmente a las costas de
Bueno, él entra al servicio del Ducado de Medina Sidonia, de hecho participa en algunos de los pleitos del Duque de Medina Sidonia, participa también en todo lo que fue en aquella época la Guerra de Italia y bueno, pues como se llevaba en la época, pues participa en lo que son la colonización y conquista de América, ¿no? Él embarca con Pánfilo de Narváez, la expedición de Pánfilo de Narváez en 1527. En esta expedición suceden todo tipo de acontecimientos malos, ¿no?, de naufragios, etcétera, y permanece en Estados Unidos, en lo que es el sur de Estados Unidos, aunque él no lo sabía, todavía no existían los Estados Unidos de América, pero permanece en esa zona desde el año 1528 que se producen los naufragios hasta el año 1537, donde consigue llegar ya a territorio español en México, ¿no? Durante todo ese periplo, durante esos 9 años, pues atraviesa todo el sur de Estados Unidos, desde la Florida hasta El Paso. De hecho, en el año 1998, en la ciudad de El Paso, se inauguró un monumento a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y hay otro monumento a Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Galveston, en Houston, ¿no?, en el estado de Houston. Cabeza de Vaca vivió durante al menos 8 años entre los indígenas, acompañado por 4 españoles. Su fama de curandero, mediante la imposición de manos y de rezos, le sirvió para ganarse la confianza de los indígenas. Durante ese periodo Álvar Núñez se caracteriza por sobrevivir. No podemos decir que sea un conquistador, son 4 españoles los que según sus naufragios consiguen sobrevivir mal que bien, y lo que se dedica es a sobrevivir. A mí lo que más me llamó la atención de ese periplo es su arte médica, probablemente influenciada por la suerte, ¿no? Álvar Núñez narra en sus naufragios cómo hace determinadas curaciones, pero sobre todo hay que prestarle atención a 2 de ellas. Una es una curación digamos una intervención quirúrgica en un ojo, consiguiendo que el indio no perdiera la vista, porque se nos hubiera costado la vida, evidentemente, y otra la extirpación también de una flecha que según narra estaba anclada en el corazón de un indio. Probablemente no estaba anclada en el corazón, sino en una costilla, por razones obvias, ¿no? Esto es lo que le permite a Álvar Núñez crearse cierta fama de curandero entre la población indígena del sur de Estados Unidos, y le permite sobrevivir junto con sus 3 compañeros, ¿no?, hasta ir pasando de tribu en tribu hasta que consiguen llegar a lo que es el norte de México y entrar por la zona de Culiacán hasta llegar al centro de México, y de allí ya pasar con la Armada Española, pasar a La Habana y de allí a España. Tras deambular durante largo tiempo por la extensa zona que hoy es la frontera entre México y Estados Unidos, llegaron a la zona de Río Bravo. Finalmente, a orillas del río Petatlán, restablecieron el contacto con un equipo de exploradores españoles a pocas leguas de Culiacán, asentamiento español junto a El Paso. Cabeza de Vaca regresó a España en 1537 y consiguió que se le otorgara por parte de Carlos I el título de capitán general y gobernador segundo adelantado del Río de la Plata. A finales de 1540 inició en Cádiz su segundo viaje, que le llevaría al sur del continente americano. Arribó a la isla de Santa Catalina, comenzando un viaje por tierra a lo largo de casi 5 meses, con el propósito de llegar a la entonces Villa y Fuerte de Asunción del Paraguay, sede de la gobernación del Río de la Plata. Con su expedición recorrió selvas, ríos y montañas y fue el primer descubridor europeo que narró cómo eran las cataratas de Iguazú. De hecho, en su segundo periplo americano, cuando marcha como adelantado y gobernador del Río de la Plata, ya en 1540, una de las cosas que hace Álvar Núñez es subir hasta casi el Mato Grosso, ¿no? Siguiendo los ríos, subir casi hasta el Mato Grosso.
Y quizás también lo que le hace más conocido desde el punto de vista humanístico, no desde el punto de vista como conquistador ni colonizador, fue el descubrimiento de las cataratas de Iguazú, ¿no? Él narra perfectamente cómo llama la atención sobre todo el ruido y la espuma, ¿no? Hay una secuencia bueno, que narra en cierta manera esa zona, esa parte, en una película muy famosa que es la película La Misión, donde un conquistador con su armadura y tal, ¿no?, pues llega a las cataratas. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer las cataratas en vivo y en directo se da cuenta porque impresionan. Hoy en el siglo XXI impresionan notabilísimamente, ¿no?, con unas medidas de seguridad tremendas, etcétera, ¿no? Pero cuando te pones bajo un chorro, la verdad que impresiona, ¿no? Te imaginas cuando hace 5 siglos, pues tiene que ser absolutamente tremendo, ¿no? Esta es la zona en la que más se la recuerda, en el sur de Sudamérica, en la zona de Argentina y Uruguay y de Brasil es lo que más se recuerda del descubrimiento de las cataratas de Iguazú. De hecho, en la zona argentina de las cataratas de Iguazú tienen una zona argentina y otra brasileña. En la zona argentina de las cataratas, que quizás sean las menos conocidas pero las más espectaculares, hay una placa dedicada a Álvar Núñez Cabeza de Vaca y al descubrimiento de las cataratas en 1541. Y en la zona brasileña, desde el año 98, hay también el proyecto de realizar un memorial, un conjunto histórico de las tres fronteras, memorial Álvar Núñez Cabeza de Vaca, justo en el sitio donde se unen el río Paraná y el río Iguazú, ¿no?, y que delimita las tres fronteras entre Uruguay, Argentina y Brasil, ¿no? Pronto entró en conflictos con los capitanes y coronas españoles establecidos en Asunción, provocando una sublevación que hizo que enviaran a Cabeza de Vaca a España, acusado de abusos de poder. Fue encarcelado y juzgado por otro jerezano, Marcelo de Villalobos. De hecho, Álvar Núñez se hace famoso a la vuelta de Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, entonces a la vuelta de su primer viaje, cuando escribe Los naufragios, pues precisamente para aquella epopeya que cuenta en plan novelístico, ¿no? Pero después, desgraciadamente, se hace famoso en su segundo viaje, cuando marcha como adelantado al Río de la Plata. Se hace famoso precisamente por los contubernios que se desarrollan allí, una vez que ha fallecido Pedro Mendoza, que desaparece Juan de Ayolas, pero allí continúa el segundo de Juan de Ayolas, que era Martín de Irala, y bueno, las relaciones no eran buenas. Sabéis que las leyes de India promulgadas por los reyes católicos promovían un trato hacia los indígenas que han sido reconocidos incluso por los sindicatos europeos como un prototipo de leyes laborales. Desgraciadamente después quienes tienen que ejecutar las leyes pues no siempre la cumplen, ¿no? Eso también ocurre hoy. Y bueno, ese contubernio que se monta contra Cabeza de Vaca en Buenos Aires, en lo que es el Río de la Plata, acaba con él en prisión. Acaba siendo juzgado precisamente por un jerezano también, por el licenciado Marcelo de Villalobos, que hace causa de su vida el meter en la cárcel a Álvar Núñez, y al final pues consigue condenarlo y que le destierren a Omán, etc. Afortunadamente Cabeza de Vaca recurre y consigue al final que salir libre, ¿no? Eso es lo que más se conoce de Cabeza de Vaca. De su parte humanística en toda la zona del Río de la Plata se conoce bien poco. De hecho también hay gente que la cuestiona, e incluso cuando se ha llevado a la cinematografía la figura de Álvar Núñez, pues se ha llevado precisamente, como se suele recordar a los conquistadores, ¿no?, con el sometimiento del indígena. El Consejo de Indias le desterró a Orán en 1545, donde al parecer pasó 8 años de su vida hasta que fue indultado por Felipe II. Cabeza de Vaca siguió peleando hasta el final de su vida con el propósito de ver restablecido su honor. Finalmente murió en Sevilla en 1559, según consta en los archivos. Todos los historiadores están de acuerdo en que fallece en Sevilla, que vivía en la collación de San Salvador en Sevilla. Se sabe que estuvo casado con María Marmolejo, hay documentación que así lo prueba en el Archivo General de India,
y fallece en Sevilla una vez que restituido su buen nombre, como te decía anteriormente, después de ser condenado, gracias al jerezano Marcelo Villalobos consigue después rescatar su buen nombre y fallece tranquilamente en Sevilla, ¿no? No se guarda absolutamente nada de él, ni lápida, ni dónde falleció, nada. Mucho se ha escrito en torno a su leyenda negra, enmarcándola, probablemente, en la idea general que se tiene de los conquistadores españoles en las Américas. En cualquier caso, los conceptos sobre este asunto están cambiando al contraponerlos en gran medida a las acciones que otros países efectuaron, por poner un ejemplo, entre la población indígena de Norteamérica. En esto también hay mucho de leyenda. Cierto es, y así lo demuestra también la historia, cada vez lo está demostrando más, que la leyenda negra existió, evidentemente no hay una sola conquista donde no se haya producido un sometimiento del conquistado, y ahí tenemos todo lo que ha sido África conquistado por países europeos. Y en el caso de América yo siempre he puesto un ejemplo, cuando he estado en aquellas tierras, cuando he tenido la oportunidad, siempre he puesto un ejemplo. Y es que si le diéramos a alguien $1 por cada indígena que queda al norte de Río Bravo, lo que hoy son los Estados Unidos de América, que fueron colonizados por Francia y por Holanda, si le diéramos $1 por cada indígena que queda, recibirían una cantidad que sería infinitamente más pequeña a la que recibirían si le diéramos $1 por cada indígena que queda al sur de Río Bravo, que fue la zona colonizada por España, ¿no? Si algo caracterizó a la conquista o a la colonización americana de España no fue precisamente el exterminio de los indígenas, sino que fue, digamos que el mestizaje, ¿eh? Mucha gente no fue a la conquista, sino que fue a la colonización, pues como hoy se está yendo a otros países, ¿no? Eso es lo que quedó de aquella época, eso es algo que promovió mucho Álvar Núñez, y sí es cierto que al comienzo, cuando llega a toda la zona de la isla de Santa Catalina y se adentra a través del río Piquiuri hacia el Paraná y hacia el Iguazú, sí es cierto que aprovecha el que cuando los indios guaraníes ven a 20 soldados montados a caballo, no conocen los caballos, con esas armaduras que brillan al sol, con esos trabucos que pegan un traquillo de muerte y nunca mejor dicho, matan a distancia, pues evidentemente 2000 indios caen rendidos a los pies de 20 personas que van en esas condiciones, ¿no? Y que también entre los indígenas había mucha historia entre ellos, y bueno, pues cuando tú llevas el apoyo de estos señores, pues evidentemente hace muchas tropelías en adelante, ¿no? Bueno, también es cierto que los españoles hicieron muchas tropelías, hoy día se está demostrando que Álvar Núñez no estuvo libre de pecado tampoco, pero sin lugar a dudas lo que más se recuerda de él fue su parte humanística, desde luego. Pero lo cierto es que su figura y sus hazañas han generado cientos de reconocimientos a modo de monumentos y reseñas por todo el continente americano. Jerez ha sabido reconocer las hazañas de este jerezano ilustre con un instituto de enseñanza, una calle y una escultura situada en la calle Ancha, obra de Eladio Gil. Fue inaugurada en el año 1991. Bueno, pues yo he querido destacar un personaje importantísimo de los conquistadores americanos. Yo creo que es uno de los individuos que ha sido protector de los indios, un gran conquistador, y he simbolizado en él, en síntesis, he hecho una biografía de un personaje muy rico en imágenes y lo he representado pues caminando por la selva, desnudo, como un personaje que tiene una vivencia grandísima de aquel lugar. Bueno, yo creo que sí. Jerez desde tiempo inmemorial le tuvo dedicado una calle, que es la calle Arcos. La calle Arcos es la calle Álvar Núñez.
Posteriormente, como sabéis, tenemos un instituto que también es el Instituto Álvar Núñez, y también se le hizo un monumento fantástico realizado por Eladio Gil. Es un monumento que también costó mucho, costó mucho en el sentido de que al principio la figura que Eladio hacía de Álvar Núñez era la de conquistador, ¿no? Pues tipo al monumento que hay en El Paso o tipo al monumento que hay en Houston, ¿no? Y yo recuerdo en aquella época en el torno grandes peleas en el taller de Eladio, porque no era esa la imagen que queríamos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, evidentemente, queríamos la otra, la humanística, y recuerdo como esculturas absolutamente hermosas, pero que no casaban con lo que queríamos de Álvar Núñez, eran destruidas en 2 minutos por Eladio, presa al cabreo. Hoy día yo creo que el monumento a Cabeza de Vaca que hay en la calle Ancha es un monumento absolutamente fantástico, que refleja perfectamente lo que es la figura de esa persona conquistadora en plenos naufragios, que refleja perfectamente su idiosincrasia con los indígenas a través del friso que hay detrás, y también esa cortina de agua refleja lo que son las cataratas de Iguazú, ¿no? Yo creo que Eladio consiguió que Jerez les rendiera un homenaje fantástico, ¿no? También, como te decía anteriormente, en el año 98 Jerez participó mediante el hermanamiento con Foz de Iguazú en la puesta de la primera piedra de ese memorial Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es otra forma, pues, de mantener viva la leyenda de Álvar Núñez y sobre todo su condición de jerezano, ¿no? En 1998, Jerez y Foz de Iguazú se hermanaron en un acto en el que se reconocía la labor de Cabeza de Vaca en esta zona del mundo. Paralelamente, se puso en marcha un proyecto para la construcción de la denominada Terminal Turística de las Tres Culturas, Conjunto Memorial Cabeza de Vaca. Sus aventuras están descritas en este libro, donde narra sus peripecias desde el naufragio en las costas de Florida hasta su llegada al Paso en México. Otro libro, el de José Rodríguez Carrión, ha servido de base para este programa. Hasta la semana que viene.